ahora estamos en comunicación telefónica con el vicario episcopal para los medios de comunicación, que además es cura párroco de la Iglesia San Juan Bautista, con el padre Cristian Soto, para consultarle cómo se están realizando las actividades religiosas dentro de las iglesias, parroquias, capillas, en la arquidiócesis de Corrientes, ¿no? Y qué pasa con los oficios religiosos. Padre Cristian Soto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana. Un gusto saludarte y a la audiencia. Muchísimas gracias. Padre Cristian, bueno, en su función de vicario episcopal para los medios de comunicación, lo que nos puede informar en tiempos de cuarentena, de pandemia, de este virus que a nivel global nos está afectando, ¿cómo son las actividades religiosas en las distintas parroquias, iglesias, y qué pasa con los oficios religiosos? Aquí en Corrientes, en la arquidiócesis, si vuelven a celebrarse las misas de manera presencial, con los fieles en las iglesias, en las parroquias, a ver, todo lo que nos puede informar en relación al funcionamiento de las iglesias, si lo podemos decir de esta manera, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, en principio lo que hubo en estos 15 días de nueva fase de cuarentena que estamos transitando es la posibilidad de abrir los templos, que la gente, con todas las medidas de seguridad del caso, que debe garantizar también cada párroco, cada sacerdote a cargo de las iglesias, pueda ir acercándose a volver a tomar contacto con un espacio importante para la gente de fe, como es el espacio sagrado del templo, para tener un momento de oración personal, para volver de alguna manera a conectar con el lugar y con todas las experiencias que nos vuelven al corazón cuando estamos en un lugar como eso y en un contexto como el que atravesamos, ¿no? Además, ya en la anterior fase se había abierto la posibilidad de la atención más personalizada en las secretarías parroquiales, como atención, insisto, más personalizada, que a veces puede ser del sacerdote o de algún referente de la comunidad. Acá lo muy importante que hay que decir es que el templo y el espacio sagrado de culto público nos hace referencia a una comunidad que está representada por el sacerdote, por el cura párroco a cargo de ese lugar y pastor de esa comunidad. Y por lo tanto, con todo lo que implica después de 2 meses prácticamente cerrados nuestros templos, con todo lo que implica, la no celebración de la misa con asistencia de los fieles, también para la cuestión económica y de gestión, de administración, porque esos medios por los que los fieles colaboraban habitualmente con sostenimiento de su parroquia estuvieron vedados en este tiempo, y por lo tanto, reactivar las parroquias llevará el tiempo que cada sacerdote con su comunidad necesite. En esto no hay como una norma general y simultánea, sino que justamente cada comunidad con sus sacerdotes van viendo cómo garantizar las medidas para que, podamos aprovechar esta posibilidad y a la vez cuidarnos como corresponde. Entonces podemos decir que los templos estarán abriéndose en estos días, algunos ya han avanzado en esto. Habrá la posibilidad de un contacto un poco más personal, también administrado según la comunidad, en algunos casos con turnos, con horarios como más estrictos para que no se aglomere la gente. Habrá la posibilidad de empezar a conectarse con los sacerdotes para celebrar el sacramento de la confesión, de la reconciliación, y hasta ahí llegamos por ahora. Estamos a la espera de alguna habilitación que llegará cuando las autoridades del Estado lo crean conveniente, la habilitación como para empezar de a poquito a reactivar también la celebración con asistencia de los fieles de la misa, ¿no? Todavía misas celebradas con la asistencia de los fieles
en el templo no se está realizando en estos días, en esta etapa, en esta fase que estamos teniendo de la cuarentena, entonces, padre Cristian Soto. Por el momento no. Lo que se sostiene son las transmisiones por redes sociales. Yo te cuento, por ejemplo, el caso de mi parroquia, que nombraba San Juan Bautista. Nosotros tenemos una asistencia, pero mínima, de fieles que son los que por ahí colaboran con esta transmisión, para brindar los servicios litúrgicos mínimos que puedan ser transmitidos a la comunidad, porque bueno, todavía no está la habilitación para que la gente se concentre. Llegado el caso, se está trabajando ya, algunas comunidades parroquiales ya lo están haciendo, y algunos decanatos, grupos de comunidades, de ir preparando los protocolos según las realidades de cada lugar, ¿no? Algunas parroquias tienen un templo mucho más pequeño, con mucho menos capacidad de gente, y por la experiencia que tenemos de esto en otros países, en Europa, y bueno, y que se habló también en algún momento acá, el 30-33% de la capacidad de los fieles es la que se admitirá como lo saludable, y habrá que distribuir la gente dentro de los templos, y bueno, tenemos templos más chicos, templos más grandes. Pero todavía no. Digo, muy vinculado a la realidad concreta de cada parroquia, de cada comunidad, ¿no? Pero misas todavía con públicos, con la asistencia de los fieles, no, todavía no. Las misas no. Y los oficios... No, por el momento no, y tendremos que estar, bueno, atentos a eso. Cuando se habilite tendremos que estar atentos a las disposiciones, cada fiel en referencia a su párroco y a su comunidad, a las disposiciones de cómo se va a hacer esto, ¿no? Claro. ¿Podría ser, por ejemplo, una alternativa de hacerlo, si las condiciones del tiempo lo permiten, por supuesto, ¿no? Hacerlo al aire libre, por ejemplo, afuera de los templos, por ejemplo? Seguro. Nosotros concretamente, como te decía, hago la referencia primero, bueno, porque soy el párroco y es como mi realidad ahí, pero después porque es un lugar que es muy conocido, sobre todo por la gente acá de la ciudad, por lo que es la fiesta de San Juan Bautista, ¿no? Sí. Nosotros ahí tenemos todo el centro de la manzana, que es una cancha grande, un espacio verde grande con escenario, y estamos pensando que llegado el momento, esa va a ser una posibilidad interesante, con un horario acorde al tiempo claro, si hace invierno, frío, ¿no? por ejemplo, una misa 4 o 5 de la tarde, donde la gente pueda ubicarse con su núcleo familiar, o bueno, el que venga solo con el suficiente distanciamiento, y después mantendremos algún horario dentro del templo, por ahí para la gente mayor, con todo lo que implica, ¿no? Pero bueno, no es la misma realidad que si yo por decir San Juan Bautista, que decir San Francisco, que decir Pompeya, por ejemplo, que tiene también esa posibilidad de un pequeño anfiteatro al aire libre, a otras parroquias que no tienen esa posibilidad y que quizás tengan que ver en los barrios cortar alguna calle, ocupar alguna plaza frente al templo. Claro, se podría apelar. Habrá que ir viendo esas posibilidades. Claro, ¿no? Se podría apelar a eso también, pedir la colaboración del municipio de por ahí cortar, por ejemplo, alguna calle o la utilización de un espacio público para el oficio de las misas, ¿no? También buscando la alternativa. Por ahora, entonces, los templos están abiertos para aquellos, por ejemplo, que quieran ir a tener su momento de recogimiento, de rezar, pueden asistir pero deben gestionar el turno necesariamente. Esto debe ser coordinado por la secretaría de cada... Lo primero que me parece muy importante, insisto con esto, ¿no? La particularidad de cada comunidad. Hoy por hoy no todos los templos están abiertos. Está esta posibilidad, algunos ya avanzaron con la apertura, otros están en la gestión. Puntualmente hoy, por ejemplo, hablábamos con algún párroco del centro y la iglesia catedral, la iglesia San Francisco, se irán abriendo en estos días, todavía los templos no están abiertos, estos puntualmente, por eso digo, cada uno depende es de cada... que se vincule cada feligres con su parroquia y que vaya viendo, ¿no? Claro. Con las medidas del caso, con barbijos, con los barbijos que no deben sacarse el tiempo que uno esté adentro, el acceso en eso será libre, ¿no? Después, para la posibilidad de tener un contacto más personal con el sacerdote, la confesión o una charla, ahí sí, también, según cómo organice cada comunidad,
seguramente que se verá esto, ¿no? Yo, por lo que estuve conversando con algunos curas y por cómo lo estoy haciendo yo, damos turnos breves porque la gente quiere acercarse al sacerdote y vivir estos momentos de celebración más íntima, digamos, más personales. Entonces, bueno, con turnitos un poco siendo, bueno, utilizando el sentido común en esto para darle la oportunidad a todos los que quieren acercarse, ¿no? Claro, no solamente, por ejemplo, para el sacramento de la confesión, sino por ahí porque necesitan una oreja o la palabra de su pastor en cada comunidad, porque ya estamos a 61 días, ya estamos 2 meses de cuarentena con este tema del virus, que los entendidos... los especialistas dicen que este virus vino para quedarse, que lo estamos conteniendo pero no controlando, y las angustias van creciendo, ¿no? Y también esa necesidad emocional, espiritual de que algunos deben necesitar de su pastor o de su cura párroco en cada comunidad también. Sí, en estos casos vemos la importancia que tiene un servicio que algunas iglesias empiezan a ofrecer, que quizás por ahí cuando uno lo escucha por primera vez no nos cierra mucho, que es el del ministerio de la escucha, el servicio de la escucha, que no necesariamente lo lleva adelante un sacerdote, ¿no? A veces hay personas con el temple y el equilibrio humano necesario, la madurez humana necesaria y alguna capacitación específica para poder escuchar y quizás orientar. Se presta en algunas iglesias católicas, también bastante difundido en algunas iglesias evangélicas, pero bueno, en lo que me toca a mí, y por ahí a veces el feligrés quiere que sea el cura el que lo escuche, ¿no? Y bueno, y es importante ver que si el cura concretamente tiene que poder escuchar a toda la feligresía, materialmente el tiempo no da. Y se generan muchas incomodidades a veces, ¿no? Obviamente que siempre está la disponibilidad del sacerdote, y bueno, y es muy buena esa referencia, pero también saber que en las iglesias donde se presta el servicio del Ministerio de la Escucha es una oportunidad muy propicia como para hacer uso de ese servicio, ¿no? Poder descargar el corazón en alguien, que bueno, nos presta el oído con todo el sigilo del caso, y entonces también quizás reservar al sacerdote para que pueda prestar el servicio que nadie puede prestar por él, puntualmente del sacramento de la confesión, ¿no? Son posibilidades que, insisto, depende mucho de la realidad de cada comunidad, pero es algo que también en algunas parroquias se ofrece, ¿no? ¿Cómo está? Le formulo la misma pregunta, Padre Cristian, de lo que consulto a todos los entrevistados en tiempos de cuarentena. Primero, ¿cómo está sobrellevando de manera personal? Y luego, respecto a su, entre comillas, trabajo, digamos, que tiene que adaptar. Usted recién nos decía, oficiar misa a través de las redes sociales. Y en esto que el contacto físico estamos un tanto impedidos, pero ante el distintos tipos de requerimientos de su comunidad. Usted está en la iglesia San Juan Bautista, que es una iglesia que se viene caracterizando sobre todo por la cantidad de estudiantes universitarios, sobre todo, que asisten a la iglesia San Juan Bautista. Bueno, lo primero es cómo está sobrellevando de manera personal el aislamiento, la cuarentena, y luego de cómo está adaptando, entre comillas, su trabajo como cura con todas estas limitaciones que estamos teniendo en cuarentena. Bueno, interesante las preguntas, porque a veces respondemos muy desde la función o desde las tareas, pero no tanto implicándonos más personalmente, y somos personas humanas como todo el mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que fue como un vaivén de muchas situaciones interiores, ¿no? Esto se desató justo en plena Cuaresma, a un par de semanas de celebrar la Semana Santa, la Pascua, que es la fiesta mayor de la fe cristiana, católica, y que este año fue totalmente atípica, totalmente histórica. Bueno, esto para a mí en lo personal
me llevó a mucha meditación, a mucha oración, a compartir con algunos hermanos curas, ¿no? Que estamos protagonizando un momento histórico y pedirle a Dios que nos dé la gracia de estar a la altura, ¿no? De estar a la altura de esto que es inédito y que Dios quiera, y tenemos plena confianza, no nos va a volver a tocar vivir, ¿no? En algún momento de la vida personal. Entonces, bueno, en esto yo le agradezco mucho a Dios poder contar con la compañía de hermanas consagradas, monjas aquí en un convento. Yo estoy actualmente viviendo a unas 5 o 6 cuadras de la parroquia, en el convento de las hermanas dominicas de San José, que me insistieron mucho, la superiora me insistió mucho, la madre Graciela, cuando se desató, digamos, lo de la pandemia, vení, que solo y aislado no es conveniente que estés, estás en un lugar cerca de la parroquia. Bueno, me brindaron las comodidades que uno necesita, una habitación con baño, la posibilidad de un patio abierto, tener la capilla, poder compartir los momentos de oración con ellas a la mañana, a la tarde, poder celebrar la misa entre semana con ellas. Ahí ponemos la camarita y es lo que sale al aire de muchos feligreses que se suman y se conectan por ahí. Poder compartir la mesa en lo cotidiano con ellas también, que habitualmente lo hago solo, digamos, fuera de esta situación. Y ha sido una ayuda muy grande en lo personal, ¿no? Y creo que me dio también la solidez para poder seguir estando al servicio, porque esta tarea de la Vicaría de los Medios llegó, bueno, mucha gestión en esos días de Semana Santa, poder gestionar con canales de cable, poder gestionar con incluso un canal de aire, para que puedan salir al aire las celebraciones que habitualmente no salían, presididas por el obispo, y que la gente encuentre ahí un canal de conexión y de celebración en medio del aislamiento, ¿no? En cuanto a la tarea, muchos jóvenes se han vuelto a sus casas. Es cierto, la parroquia San Juan Bautista se caracteriza por esto. Muchos han tenido la posibilidad de volver, sobre todo, bueno, los estudiantes del interior, de las provincias vecinas. Con los pocos que quedan, aprovechamos mucho los medios que nos da la tecnología hoy por hoy, los vivos, algo que jamás pensé que iba a hacer. Primero, celebrar una misa de Pascua frente al celular y saber que del otro lado hay cientos de personas que están vibrando y que se están conmoviendo con uno por todo lo que significa el templo vacío y la dificultad del otro lado de estar ahí, ¿no? Y después, bueno, en lo cotidiano, estos espacios que nos dan las redes sociales, grabar videitos, proponer retiros, momentos de oración, espacios de consuelo, de acompañamiento, saliendo por ahí en vivo, por Instagram, por Facebook, las llamadas telefónicas, las videollamadas, han sido un poco la manera, ¿no? Y después tenemos gente muy mayor también, el barrio Aldana, el barrio Bañado Norte, tiene un índice también muy alto de gente muy mayor, que, bueno, han recuperado quizás espacios que por ahí los hijos, los nietos no podían compartir habitualmente por las actividades cotidianas, y bueno, los abuelitos que están compartiendo la casa tienen esta posibilidad de estar acompañados, y bueno, también una videollamada, un mensajito, los grupos de WhatsApp de la parroquia se activaron fuertemente y ha sido un poco la manera de ir sobrellevando con la mayor dignidad posible y con la mejor confianza posible puesta en Dios este tiempo de prueba, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que usted está como cura párroco de la San Juan Bautista? El 1 de febrero hicieron 3 años. Bueno. Voy cursando mi 4º año. El requerimiento que está teniendo por parte de la comunidad de su parroquia, ¿es igual, mayor o menor que fuera de la cuarentena? Yo, sin lugar a dudas, creo que es mayor. Creo que es mayor, en cuanto a esto que hablábamos hace un ratito de la escucha, claro, de la referencia. Yo empecé a confesar hace un par de días, en principio a los miembros de los grupos, sobre todo de los grupos de jóvenes, porque esos van a ser los voluntarios que nos ayudan a activar los protocolos en la entrada del templo, ir ubicando a la gente. Entonces, bueno, preparamos un poco a los que van a prestar esos servicios,
que es la población que, bueno, está un poco más fuera de riesgo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pusimos turnitos de 15 minutos de toda la semana y se completó, apenas salió la novedad, digamos. Por eso decía hoy lo de la escucha y lo de poder administrar el tiempo pensando en los demás también. Claro, porque en la charla con el sacerdote, ¿no? Le consulto esto, Padre Cristian, porque en su respuesta me da la pauta que se necesita, es decir, seguimos necesitando, y más en situaciones extremas y extraordinarias como la que estamos viviendo, nos respaldamos, buscamos contención en la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. Es una demostración que en Corrientes es un pueblo que por lo menos una parte se vuelca a la Iglesia buscando contención y también hasta respuestas, ¿no?, por esta situación que estamos viviendo. Sí, totalmente. Yo hice un trabajito, soy docente además, hice un trabajito con, con todo esto de la virtualidad de las clases, con el mensaje del Papa Francisco, en aquella bendición que dio histórica, con la Plaza San Pedro vacía, en medio de la llovizna, acercando un poco eso, ¿no?, como para ver qué respuesta había. Es un terciario con jóvenes que muchos a veces no cultivan la fe en la vida cotidiana, ¿no? Y me asombró la respuesta que escuché, y justamente de mucha gente que por ahí no era tan asidua a la Iglesia, aunque se identifica con la fe cristiana, católica, de estos gestos, ¿no? Y de sentir cercano al pastor, ¿no? Eso. De sentir que el pastor también está padeciendo y muchas de estas cosas, y que juntos nos animamos a poner la confianza en Dios, ¿no? Claro, creo que es la oportunidad también de que los pastores o los curas o que la Iglesia católica también, creo que es una oportunidad de llegar a su pueblo, de esto que tanto pide y predica y cumple, no solo predica, sino que también cumple el Papa Francisco, con una iglesia de pobres, para los pobres, y que el cura tiene que salir de su área de confort, de su capilla, de su templo, y salir al encuentro de su pueblo. Creo que también es una oportunidad de acercamiento, y que otra vez vuelvo a poner entre comillas el trabajo de cura, de esa proximidad, pero además ese contacto, no voy al contacto físico, sino terrenal, que necesitan las personas, ¿no? Ese contacto terrenal con su iglesia, no la iglesia o su pastor o el cura o el obispo allá en un pedestal, sino en la misma superficie en donde está el pueblo. Creo que esto también, creo que esta situación, esta emergencia, este virus, creo que también nos brinda dentro de la Iglesia Católica la oportunidad de ese contacto, de esa cercanía de los pastores con su pueblo. Es una apreciación personal. Que es la actitud de Jesús. Cuando lo vemos al Señor en los evangelios, lo vemos tocando, rozándose, incluso en el contacto físico, ¿no?, con las realidades de tanto dolor, de tanta enfermedad, de los últimos, los que no entran en el sistema, ¿no? Pero yo creo que sí, yo comparto plenamente lo que decís, Liliana, pero también me parece que hay otra vuelta de tuerca, ¿no?, que tenemos que dar con toda esta experiencia, y a la que el Papa también se refiere con mucha fuerza, sobre todo al momento de hablar de esto que tanto nos duele, ¿no?, como Iglesia, que es la realidad de los abusos, que tiene que ver con esto del clericalismo, ¿no? La referencialidad evangélica, digamos así, al pastor es muy importante, pero también descubrir ese otro costado. A mí me tocaba justo ya dentro prácticamente de la pandemia,
el domingo de Jesús Buen Pastor, predicar sobre esto, y decir, esto de descubrir que todos los bautizados estamos llamados a pastorear de alguna manera a alguien en nuestro entorno cotidiano, ¿no? Porque a veces un defecto que hay y el que nos tenemos que cuidar mucho es esa referencialidad excesiva justamente, bueno, al sacerdote o al templo, y olvidarnos de los que tenemos al lado, atrás, al costado, ¿no? De que estamos llamados a vivir también esa actitud como pastores, están llamados a vivir, ahí ya hablo puntualmente de los laicos, de los bautizados, y que es sumamente necesaria en este tiempo, ¿no? Mirar a Jesús, mirar a nuestra iglesia, mirar y escuchar, buscar la orientación del pastor, pero no olvidarnos que la otra pata, digamos, fundamental de todo esto, es que ese amor que el Señor no deja de derramar por medios realmente admirables, lo tenemos que volcar en medio de la vida cotidiana, en mi cuadra con mis vecinos, viendo si hay un viejito, si hay alguien que quedó aislado, si hay alguien que la está pasando mal. Me parece muy importante también esto, ¿no? Porque de alguna manera la iglesia está llamada a pastorear y los bautizados a asumir esa misión sin temores y dejándonos renovar por esto, ¿no? Porque a veces también el riesgo de caer, ¿no?, en esto de una actitud muy clericalista, o muy ritualista, y olvidarnos que en la vida cotidiana es un sacerdote, puntualmente, yo no sé cuántos feligreses tendrá en mi jurisdicción parroquial. Entonces, no cargar tanto las tintas ahí, olvidándonos de que todos estamos llamados a vivir el Evangelio del Amor, que todos estamos llamados a querer como Jesús nos quiere y ponernos al servicio de los hermanos también, aunque no seamos sacerdotes, monjas o alguien que esté ocupando algún lugar de servicio en la iglesia, ¿no? Padre Cristian Soto, un placer dialogar con usted y bueno, dialogando a disposición para todo lo que podamos nosotros colaborar también en la difusión o en la información o en lo que sea necesario, o también reflexiones, palabras de aliento en general a los que nos estén escuchando y atravesando a lo mejor por disímiles situaciones, porque cada uno sobrelleva esta cuarentena y el aislamiento a su manera, ¿no? Así que los micrófonos de Radio Sudamericana y de Dialogando a disposición de lo que desde la Iglesia Católica se quiera comunicar, informar o el mensaje que se quiera hacer llegar. Yo te agradezco mucho por esta posibilidad que desde que te conozco, desde que ando por acá por Corrientes Capital, también veo siempre abierta la puerta de tu programa. De hecho, en otras oportunidades se han vivido momentos muy lindos con alguna gente que se acercó por alguna actividad de la iglesia. Y bueno, de corazón mi bendición para vos, para tu equipo técnico y principalmente para la audiencia, que es el motivo, la razón de ser de que estés ahí, de que estés en el micrófono, de que estés en tu programa. Que pongamos lo mejor de nosotros, que gracias a Dios estamos haciendo bien las cosas, no aflojemos, cuidémonos, y bueno, yo creo que ya estamos un poquito más cerca de la habitualidad, que bueno, se va a ver modificada en algunas cuestiones, pero está un poquito más cerca de la habitualidad con respecto a la fe, a las celebraciones y también, bueno, a otros hábitos de nuestra vida social que nos hacen tanta falta y nos hacen tanto bien, ¿no? Así que muchísimas gracias por este espacio y disponible también para cuando quieras. Padre Cristian Soto, muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Muy buenas noches, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. El Padre Cristian Soto, quien es vicario episcopal para los medios de comunicación, cura párroco de la Iglesia San Juan Bautista. Un trabajo mutuo que debe existir entre la Iglesia y el pueblo de católico, ¿no? Iba a decir cristianos somos todos, el pueblo de la Iglesia Católica. Es cierto, no esperar solamente todo desde aquellos que ejercen una función clerical, sino también nosotros interpelarnos íntimamente, porque somos muy rápidos en cualquier aspecto
a señalar, a observar al otro, y por ahí las miradas internas, ¿no? A nosotros mismos, este trabajo de introspección, a ver si nosotros, cómo estamos respecto de lo que estamos reclamando del otro. Por ahí nosotros tenemos la misma falta también. Y esto de ser, en estos tiempos sobre todo, de tender la mano al otro, en el sentido de ser solidarios y de brindarnos y de abrirnos, sobre todo en estos tiempos en que las necesidades afloran de distintas maneras, ¿no? Hay, sin duda alguna, muchas necesidades materiales, pero también hay muchas necesidades espirituales. Y me parece que por ahí las necesidades espirituales son más difíciles de contener, de dar respuestas y de satisfacer que las necesidades materiales. Buen tema para seguir hablando en sucesivos programas, ¿no? Porque por ahí estamos muy abocados en ver la información, quédate en casa, alcohol en gel, limpieza de las superficies, airea los ambientes, usar protector facial, el distanciamiento social y este otro tipo de aspecto de enfoque o de necesidad, también es necesario su tratamiento. También nos dedicamos a la parte emocional, psicológica, pero no nos olvidemos de lo espiritual. Por eso queríamos ver, bueno, cómo se está trabajando en las actividades religiosas y en ese contacto de los pastores con su pueblo, cada uno con su comunidad. Como lo dijo el padre Cristian Soto, bueno, ver en cada comunidad, cada cura, párroco, cómo se acomoda y qué modalidades de trabajo o de relación con su comunidad va adoptando de acuerdo a las limitaciones que tenemos en el cumplimiento de la cuarentena.